para recibir la palabra. Saludamos en esta mañana a los que se conectan, a los que nos están viendo a través de este medio y a toda la iglesia también. Saludamos a cada familia que está conectada. Sabemos que en cada dispositivo hay una familia, hay 2, 3 personas, 4 que nos están viendo y sabemos que ahí está cada familia de la iglesia conectada. Y oramos por cada familia en esta mañana, por tu familia, y que tú también dispongas tu familia para estar en este tiempo. Que toda la familia esté ahí unida a través del video, a través de la transmisión, se puedan reunir y podamos estar muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Bien, vamos a entrar en la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y vamos a estar ahí ministrando la palabra en esta mañana. Mateo 13, si lo tienes ahí, busca tu Biblia y busca en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante vamos a leer. Dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora en el versículo 18 vamos a leer desde el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Las raíces de la palabra de Dios es el título del mensaje de hoy. Las raíces de la palabra de Dios. Y a través de esta parábola vamos a estudiar en esta mañana la importancia de que el creyente pueda echar raíces en su vida, que la palabra pueda construir raíces en la vida de cada creyente. Y vamos a estudiar un momento esta parábola que es muy conocida y ha sido muy predicada, muy enseñada, porque ilustra mucho lo que es la vida espiritual de un creyente y también los obstáculos que tiene la palabra en la vida de una persona cuando quiere entrar la palabra en la vida de alguien. La importancia de que la palabra realmente halle cabida en nuestros corazones, que la palabra penetre en nuestra vida y haga raíces en nosotros. Vamos a mirar cuáles son las funciones de una raíz para entender
esta comparación que hace Jesús a través de esta parábola, que siempre en las parábolas hay una comparación, hay un elemento que debemos encontrar el significado de lo que Jesús quiere enseñarnos, y el elemento es aquí la semilla que es la palabra. Y la semilla, se habla de la semilla y se habla de las raíces que la semilla va desarrollando. Vamos a mirar naturalmente en qué consiste esa raíz, cuáles son las funciones de una raíz. Para poder entender el significado espiritual, necesitamos entender primero el significado natural de esta comparación, que es la semilla, que es comparada con la palabra de Dios. Generalmente la raíz crece hacia el interior del suelo. Sus funciones principales son la absorción de agua y sales minerales del suelo. Además, las raíces fijan las plantas al suelo por medio de la resistencia a doblarse. Es decir, que la planta, la semilla, fija las raíces hacia abajo, hacia el suelo, para absorber todos los nutrientes del suelo. Fija las raíces hacia abajo de manera que la planta no se caiga, no se doble, sino que se mantenga firme. Esto se denomina anclaje, es decir, el anclaje que hace la raíz de la planta. La raíz fija la planta hacia el suelo, y estas plantas pueden crecer y van a permanecer firmes porque la raíz no va a permitir que ella se doble ni se caiga. La absorción del agua y de los nutrientes del suelo y su transporte al resto de la planta para su crecimiento es lo que hace esta raíz. La absorbe el agua y transporta esos nutrientes a las hojas y al tallo de la planta. Entonces esta raíz tiene muchas funciones importantes. Desde el suelo ella absorbe el agua, los nutrientes. Estas son de aquellas plantas que crecen en el suelo, que es la que hoy vamos a estar hablando, porque hay otras que crecen en el agua, etcétera, pero la que vamos a hablar hoy es la que crece en el suelo normalmente. También esta raíz acumula reservas. La raíz acumula nutrientes, agua, para que la planta se alimente de esa raíz. La raíz también tiene una función de comunicación. Ciertas plantas o árboles se comunican por medio de sus raíces. Por debajo del suelo ellas se comunican, y estas raíces transportan alimento hacia otros árboles. Puede ser que cuando un árbol está a punto de morir, un árbol está enfermo, esa comunicación de por debajo de las raíces ayudan a ese árbol a que no muera, a que ese árbol se restaure nuevamente. Entonces la raíz ahora es importante para el árbol o la planta, porque es la que le provee el alimento, es la que le provee la fuerza, es la que le provee todo lo necesario para que la planta permanezca firme, crezca y se desarrolle, sea una planta o sea un árbol. Entonces aquí la raíz es comparada con la semilla que Jesús o que el sembrador sembró. Esa semilla es comparada con la palabra de Dios, y esa semilla debe dar raíces, debe echar raíces. Es decir, que se está hablando de las raíces de la palabra de Dios en nuestra vida, la raíz de la palabra de Dios. La calidad de la raíz representa la calidad espiritual de los cristianos. Es decir, cuando una raíz es buena, cuando una raíz ha profundizado, se está representando la calidad espiritual de un creyente. Si el creyente no desarrolla raíz, no crece. Si una persona no desarrolla raíces, no crece. Y para que se desarrollen buenas raíces, vamos a mirar 4 aspectos, 4 factores que debe tener en cuenta el creyente para desarrollar una buena raíz en su vida. 4 factores. El primer factor que vamos a ver
es la superficialidad espiritual. La superficialidad espiritual. En el versículo 4 nos presenta el primer factor. El Señor Jesús hablando nos dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino y la comieron. Y luego nos explica en el verso 19 el significado y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La superficialidad espiritual tiene que ver con el terreno, la superficie más externa del terreno donde la raíz va a comenzar a desarrollar su crecimiento. Pero dice que aquí que las semillas fueron sembradas junto al camino, es decir, la semilla quedó a la vista de las aves. La superficialidad espiritual, Jesús acá nos explica que es la falta de comprensión de la palabra. Es decir, la palabra no se comprende porque hay superficialidad. Es decir, no se puede comprender. La palabra no ha penetrado en el corazón de la persona, ni siquiera puede penetrar su mente porque la persona no la entiende. Cuando hay falta de comprensión de la palabra, va a haber superficialidad. Porque la semilla, cuando cayó junto al camino, ni siquiera pudo penetrar porque las aves la comieron. Es decir, quedó a la vista. No era un terreno apto porque era un terreno primeramente duro y segundo que estaba a la vista de las aves, la comieron. Quedó a la vista, las aves la vieron y la comieron. Esto es lo que es la superficialidad. Y luego él dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que oye la palabra y no la entiende. Hay gente que no entiende, pero la palabra hay que entenderla, hay que comprenderla. La palabra debe penetrar la mente del hombre hasta que llegue hasta los tuétanos, dice Hebreos 4:12. La palabra debe profundizar la vida de una persona para que la palabra encuentre y haga raíces en una persona. Hebreos 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos a leer ahí. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cómo dice aquí, cómo la palabra debe penetrar hasta lo más profundo para que tenga eficacia. Para que desarrolle su eficacia, la palabra debe penetrar en la vida de una persona. Y aquí dice hasta los tuétanos. La palabra tuétanos es la palabra griega muelos o muelos, que traduce médula ósea. Es la médula. La médula ósea es el tejido que se encuentra el interior de los huesos. Al interior de los huesos, mira hasta dónde dice Hebreos que la palabra debe llegar al hombre, penetrar hasta los tuétanos, las coyunturas, dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra entonces debe penetrar como una espada de dos filos. Dice aquí, debe penetrar como una espada de dos filos, y penetra hasta partir lo más profundo del ser. Entonces Jesús está diciendo allá en la parábola
que el que oye la palabra y no la entiende es aquel que fue sembrado junto al camino, es decir, la superficie. Cuando una persona no entiende la palabra, va a tener superficialidad espiritual. Es decir, la persona no va a tener raíces espirituales. Hoy se está celebrando a nivel mundial lo que es todo esto que se llama la ideología de género, y se está celebrando en todo el mundo. Nosotros no apoyamos esto, pero nosotros, a través de la palabra, necesitamos raíces para enfrentar todas estas cosas que el mundo está hoy desarrollando y está haciendo. Nosotros necesitamos raíces. Los jóvenes necesitan raíces. Los niños necesitan raíces para que ellos vayan creciendo con la fe de la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios. Si esas raíces no son profundas, entonces va a suceder. Hoy hay muchas personas que, por tener una superficialidad espiritual, hoy están siendo manipulados con todas estas cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Están siendo atacados, jóvenes están siendo desviados, jóvenes que uno veía que eran cristianos y hoy en día están colocando unas cosas raras en Facebook, están creyendo cosas extrañas. ¿Por qué pasa eso? Después de que un creyente estaba bien, servía en la iglesia, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que no hubo profundidad en su vida espiritual. No profundizó la palabra en su corazón. Y dice, viene el malo. ¿Qué pasó con la semilla? Cuando fue sembrada junto al camino, es aquello que no entienden la palabra, oyen la palabra pero no la entienden. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Hoy es importante que la gente no sea víctima del enemigo. El que no entiende la palabra es víctima del enemigo. Volviendo a Mateo 13, verso 19, Mateo 13, 19, dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, viene el malo, y es el que está hoy en la calle. El malo es el que hoy está recibiendo adoración a través de aquellos hombres que han dejado desviar su sexualidad normal y natural que Dios creó. Están recibiendo adoración incluso de las naciones, incluso de los gobiernos que han permitido estas cosas en las naciones, en los países. Viene el malo, y muchos cristianos que no entienden la palabra van a ser presa del enemigo, porque viene el malo y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo roba la verdad que se sembró por no entender. Miren lo importante que es entender. Por no entender, el enemigo roba la verdad. Por no entender, por no comprender. Muchas personas no entienden y se quedan en la superficialidad, no avanzan, no dicen yo quiero entender, yo voy a orar para entender la palabra. Y entender es comprender mentalmente y actuar con entendimiento. Necesitamos entender la palabra. La palabra debe penetrar nuestra mente hasta que la entendamos. Cuando nosotros entendemos la palabra, entonces vamos a pasar, vamos a crecer, vamos a ir adentrándonos. La palabra va a ir penetrando nuestra vida y va a ir transformando nuestros corazones, y vamos a estar arraigados a la palabra de Dios. Para desarrollar estas raíces espirituales, buenas raíces espirituales, entonces debemos dejar la superficialidad y tomar en serio la comprensión y el entendimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos tomar esto en serio, porque mire lo importante de entender la palabra. Versículo 15, ahí mismo de este capítulo 13,
En el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Miren lo importante de entender. El corazón de este pueblo se ha engrosado y oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. Y dice, y con el corazón entiendan. Y luego que entiendan, se conviertan. Y luego que se conviertan, yo los sane. Mira lo importante de es comprender, entender. Entonces la superficialidad espiritual se acaba en nuestra vida cuando la palabra penetra nuestra vida, nuestra mente. Logramos entender la palabra. Y ya el enemigo, cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros comprendemos la palabra bien claramente, porque nos dedicamos a ella, la comprensión de la palabra es cuando nosotros nos detenemos y comenzamos a hacer el esfuerzo de escuchar y de comprender, de orar para entender la palabra. Y no decir, bueno, yo no entendí nada, pero entonces, bueno, ya vine a la iglesia o ya escuché el mensaje, no entendí, pero esperemos que Dios me ayude. No, tú tienes que quedarte ahí. Tienes que decirle, Señor, quiero entender esto. No lo entiendo, ayúdame a entenderlo. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes la palabra, entonces ya el enemigo no te va a poder robar lo que sembró en tu corazón, la palabra. Porque ya va a estar arraigado en tu corazón y ya nada la va a poder arrancar. El segundo factor es la profundidad espiritual. La profundidad. En primer lugar vimos la superficialidad. ¿Por qué no puede haber superficialidad en nuestra vida? Lo segundo es la profundidad espiritual. La misma parábola nos enseña en el verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí es la falta de profundidad espiritual, puede ser fatal para un cristiano. Además de un problema de superficialidad, nosotros necesitamos entender que debe haber profundidad espiritual en nuestra vida. Aquí la parábola nos dice que parte cayó en pedregales. Ahora, en pedregales había poca tierra. Aquí la semilla logró conectar con la tierra, logró fijarse en la tierra, pero había poca tierra porque había piedras. Entonces dice aquí que brotó pronto la semilla, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Una raíz que no tiene profundidad se quema y se seca. En el verso 6 dice que brotó pronto. En el verso 6 dice, pero salido el sol se quemó. Se quemó. ¿Por qué se quemó? Porque no tenía raíz. Se secó. La sequedad espiritual se debe a la falta de profundidad espiritual. Nosotros necesitamos profundizar. Cuando comenzamos a profundizar, muchas personas dicen, no, es que yo soy más de emoción, yo soy más de pronto de adorar, yo soy más de pronto de cantar canciones, yo soy más de orar, pero de la palabra yo casi no me gusta profundizar en la palabra. Y yo te digo algo, si tú no profundizas en la palabra de Dios, entonces te vas a quemar y te vas a secar espiritualmente. Si no profundizas en la palabra, ¿cómo vamos a enfrentar lo que hoy está pasando en el mundo? ¿Cómo vamos a entender la palabra? ¿Cómo vamos a enfrentar la fe? ¿Cómo vamos a defender la fe que tenemos? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a defender su fe si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios? Necesitamos raíces.
para que nada nos desvíe, para que los acontecimientos que se van a venir en el mundo, nada nos pueda mover. Mire, la mayor arma que tenemos para defender nuestra fe y para permanecer firmes en el Señor es la palabra. La palabra es la herramienta, es el arma, es la espada que tenemos. Si la palabra de Dios está arraigada en nosotros, nada nos moverá de nuestra fe. El enemigo no podrá robarse, y el sol y las altas temperaturas que van a venir de aflicción al hombre tampoco podrán moverlo, porque la palabra habrá encontrado profundidad en nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de la falta de profundidad? Las consecuencias, dice el verso 20: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Provee una alegría muy apresurada. Una de las consecuencias de la falta de profundidad es que provee una alegría muy apresurada. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero gozo que proviene de la palabra de Dios crece lentamente. El verdadero gozo crece lentamente. Mira lo que dice. Por eso necesitamos entender la parábola. Dice la parábola que cuando cayó en pedregales la semilla, donde no había mucha tierra, ella brotó pronto, brotó inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad. Entonces escúchame bien, no tenía profundidad de tierra. Si la semilla hubiera caído en buena tierra, si la semilla hubiera caído en buena tierra donde no había pedregales, donde no hubiera piedra, la planta no hubiera brotado pronto. ¿Por qué? Porque hubiera primero profundizado la raíz. Pero ¿por qué brotó pronto aquí la planta? Porque no tenía profundidad. Entonces, en vez de coger para abajo, cogió para arriba. Y cuando coge para arriba, el problema es que se va a secar rápido, porque no tiene raíz. Y mira lo que dice ahora. Mira lo que dice ahora el verso 20. El que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibió con gozo. Mira que él dice, oye la palabra y hay una alegría inmediatamente, hay un gozo inmediatamente. La recibió con alegría. Es decir, ese cristiano es de los que inmediatamente se alegra, se emociona. Pero el problema es que apenas viene la aflicción, la persecución, ese gozo se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la falta de raíz espiritual conduce a vivir de emociones pasajeras. Vienen las emociones pasajeras. Hay gente que vive de emociones. Muchas emociones son del pasado aún. Ni siquiera son del presente, sino del pasado. Ay, cuando yo serví en la iglesia, cuando yo era líder en la iglesia, cuando yo cantaba en la iglesia, cuando yo tocaba en la iglesia. Y viven del pasado. Nosotros no vivimos del pasado, sino del presente, de las alegrías que nos da el Señor presente. Pero la verdadera alegría y el verdadero gozo no es inmediato, es más lento. El verdadero gozo que debe producir la palabra es un gozo paciente, es un gozo que viene lentamente creciendo. Pero el gozo temporal, la alegría temporal o pasajera, es inmediato. Mucha gente sale de la iglesia alegre en el culto, vienen al culto y salen emocionados. Los primeros días de cristianismo mucha gente se emocionan y están contentos y están alegres, pero al pasar los meses y quizás los años, ese cristiano se va apagando y enfriando porque no desarrolló profundidad espiritual en su vida. La verdadera espiritualidad es hacia abajo primero. La verdadera espiritualidad primero debe crecer hacia abajo y luego hacia arriba. La planta primero creció hacia arriba, que estaba en pedregales. Y el problema es que cuando creció hacia arriba,
Todo el mundo lo vio, se alegraron por la planta, pero cuando vino el sol se quemó, porque no tenía raíz. Lo que hace que una planta no se queme, que una planta no se marchite, es la raíz. Lo que hace que un creyente pueda perseverar, pueda avanzar, pueda enfrentar las circunstancias, son las raíces que tenga. Y esas raíces están en la palabra, la importancia de leer la palabra. Aquellos que no leían la Biblia en los años anteriores, aquellos que tenían una fiesta con la palabra, es decir, hoy la leo, mañana no, tengo una semana que no la leo, pero no importa, yo voy a volver a leer la próxima semana. Esos cristianos van a sufrir en estos tiempos, porque las temperaturas de los problemas, las aflicciones van a crecer y van a marchitar y a quemar a muchas personas que no tienen raíces espirituales. Otra consecuencia de la falta de profundidad es que produce inestabilidad emocional. El verso 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración. Las personas que no desarrollan raíces profundas son inestables espiritualmente. La tercera consecuencia es que se aparta cuando vienen las aflicciones y las persecuciones. Estos cristianos se apartan cuando vienen las aflicciones. Dice aquí el verso 21: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el verso 6 dice que se quemó cuando salió el sol, y como no tenía raíz, se secó. El cristiano que se aparta hoy en día es porque ya se ha secado. Esos cristianos que uno ve que ya están pensando cosas extrañas, están haciendo cosas raras que no hace un creyente, están expresando una fe rara que no expresa un cristiano, es porque ya se están marchitando con las altas temperaturas de las aflicciones. A muchos cristianos los va a afectar la cuarentena, los va a afectar todas estas cosas que están sucediendo, los va a afectar porque no tienen profundidad espiritual, porque la palabra no es firme en sus vidas. Lo tercero es el oxígeno espiritual, y estamos interpretando a través de un aspecto natural un principio espiritual. Es lo que quiero que usted entienda. Estamos interpretando principios espirituales de manera natural para entenderlos de manera espiritual. Lo tercero es el oxígeno espiritual, y dice el verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. La falta de oxígeno nos ahoga espiritualmente. ¿Cuál es en qué lugar fue sembrada esta semilla? Dice el verso 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La primera planta, la primera semilla cayó en superficie. Vinieron las aves y la comieron porque estaba muy superficial. La segunda cayó en donde había piedras y había poca tierra, y como no tenía profundidad, la quemó el sol. No tenía profundidad. Y la tercera cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. Quiere decir que esta le faltó oxígeno porque no podía respirar, porque los espinos la ahogaron, dice la palabra. La ahogaron. Sabe que el oxígeno es representado por los espinos. La falta de oxígeno se representa por los espinos que ahogaron la planta. Ahora, ¿qué aspectos causan la falta de oxígeno espiritual? A nivel espiritual, dice Jesús que el afán de este siglo es uno de los espinos. El afán de este siglo. Una gran parte de los cristianos de hoy están ahogados en los afanes de este siglo. La Biblia de las Américas lo traduce las preocupaciones del mundo. Una de las cosas que quita el oxígeno espiritual, que ahoga a muchas personas espiritualmente,
y aún no deja que mucha gente avance espiritualmente, que no crezcan, es la falta de oxígeno. Y esta falta de oxígeno viene por los afanes de la vida. Están afanados hoy. Hoy la gente, yo veía algo. Anteriormente estábamos afanados por los programas en la iglesia, las actividades en la iglesia, por el programa de jóvenes, el programa de niños, el programa de adultos, el programa de tal, el programa este, y estamos afanados. Muchas veces los afanes no solamente son a nivel secular, sino que a nivel ministerial también. Y hoy estamos afanados de un lugar para pasar al afán de las redes sociales, el afán de las transmisiones, el afán de hacer los programas a través de la internet. Y no hemos dejado que Dios nos enseñe qué es lo que Él quiere en este tiempo. ¿Será que es lo que Dios quiere? Que nosotros pasemos de algo que nos tenía ocupados para pasar ahora a otra cosa que nos tenga ocupado. ¿Sabe que yo determiné no entrar a las redes? No quiero entrar porque yo quiero ver algo y cuando paso hay una iglesia transmitiendo. Y sigo adelante, hay otra iglesia transmitiendo. Y sigo más adelante, hay otra iglesia transmitiendo. Y hay unas cosas, unas barbaridades que veo en las redes sociales que me dan ganas de salirme del Facebook. Y vengo y me salgo. Porque hoy está transmitiendo todo el mundo por las redes. Y a veces uno quiere ver algo bueno y resulta que estamos viendo todo tipo de cosas. Y he preferido mejor salirme. No voy a entrar a las redes a perder mi tiempo. Porque el tiempo que voy a dedicar, si veo una iglesia predicando media hora, si veo a otra iglesia predicando una hora, si veo a otra iglesia predicando otra hora, esa hora mejor yo voy a leer la Biblia. Voy a profundizar en la palabra de Dios. Y usted no me ve a mí viendo predicaciones de nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo. Mi tiempo está en la palabra. Y lo que veo es selectivo. Porque yo quiero, si veo algo, voy a crecer. Si quiero ver algo en las redes, es porque yo sé que voy a crecer. Y que no sea solamente por la suerte de ir mirando y cayó lo que cayó y me quedé viendo ahí. Y eso es lo que están haciendo muchos cristianos. Están yendo a las redes y todo lo que ven ahí se quedan. Y no saben quién es el que está predicando, no saben qué iglesia es. Pueden estar escuchando hasta a un católico, a un mormón, a un testigo de Jehová, y no saben que están escuchando es una secta por estar metido tanto en las redes sociales. El afán, la ocupación. Otro aspecto es el engaño de la riqueza que menciona Jesús. El afán de este mundo, el engaño de la riqueza. La vida espiritual es ahogada cuando colocamos nuestra confianza en las cosas materiales. Hoy mucha gente está ahogada por el afán y por el engaño de la riqueza. Hoy cristianos no crecen porque están afanados en sus trabajos. Hoy cristianos no crecen porque están afanados en sus negocios. Hoy cristianos no crecen, no tienen raíces profundas porque están dedicados a sus negocios y a los negocios de nuestro Padre no están dedicados y tienen raíces poco profundas. Y ahora en las aflicciones, ahora lo que va a venir, porque apenas estamos en el comienzo de lo que va a venir y lo que va a llegar. Y necesitamos raíces para que las aflicciones y las tormentas que van a venir no muevan nuestra fe. Y otra de las cosas que dice Marcos, añade una más, el libro de Marcos, capítulo 4. El Evangelio de Marcos añade otro aspecto más de la falta de oxígeno. Y él dice en Marcos capítulo 4, verso 13, verso 19, dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Miren lo que dice: ahogan la palabra, la codicia de otras cosas. ¿Qué codicia de otras cosas?
Otras cosas de cuáles que no tienen que ver con la palabra. Hay gente que anhela más cosas que la palabra de Dios. Los deseos de otras cosas no dejan que la palabra entre y dé fruto en nuestra vida. Las codicias, los deseos, las codicias de tantas cosas, de los afanes de esta vida, los deseos que hay en nuestro corazón, que son deseos humanos, no deja que la palabra sea tu mayor deseo y tu mayor necesidad. ¿Sabe que para tener una raíz buena espiritual, necesitamos que la palabra sea lo más preciado en nuestra vida? Que la palabra sea lo más grande para nosotros y que ella sea nuestro único alimento, nuestro único deseo. Nuestro único deseo. Y dice que se hace infructuosa. Mire que la falta de oxígeno espiritual por los afanes, por el engaño de las riquezas, por la codicia de otras cosas, hacen que la palabra no dé fruto. ¿Cuántos cristianos hay hoy que no dan fruto? Muchos no dan fruto, no crecen, no se les ve el fruto. ¿Por qué? Porque no permiten que su vida espiritual tenga oxígeno. Quitar los afanes, quitar las codicias de otras cosas, quitar el engaño de las riquezas de su vida, no caer en el engaño de la riqueza. Y de esa manera entonces van a tener un crecimiento espiritual y las raíces de su vida van a ser profundas. Y van a ser cristianos que van a crecer y van a dar fruto. Y cuarto aspecto, la fertilidad espiritual. El cuarto aspecto es la fertilidad espiritual. Vamos a Mateo 13 nuevamente. Mateo 13 dice, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mire que dice acá nuevamente, habla de entender. Dice que el que fue sembrado en buena tierra oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La fertilidad espiritual. Para tener unas buenas raíces espirituales necesitamos la fertilidad. Una buena raíz produce fertilidad espiritual. La fertilidad es lo que permite el fruto. Si hay una buena raíz, entonces va a haber fruto. Pero la buena raíz, ¿qué necesita? Un buen terreno. Y dice aquí la parábola, mas el que fue sembrado en buena tierra, es el terreno, es el corazón. Somos nosotros el terreno, la buena tierra. Somos nosotros los que, no es la palabra el problema. Mucha gente dice, es que no entiendo la palabra, es que la palabra, el problema no está en la palabra, sino en el terreno, en nosotros. Necesitamos un buen terreno. El terreno es el corazón. Para que haya un buen terreno necesitamos ablandar el corazón. Y el corazón se ablanda por medio de la oración. Sabe que para entender la palabra debo orar. Cada vez que voy a leer la palabra yo necesito tener un tiempo de oración, lo más mínimo que pueda. Un tiempo de oración. Señor, voy a leer tu palabra, ayúdame a entenderla, que yo pueda comprender tu palabra. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar a entenderla. Necesitamos limpiar el corazón para que la palabra profundice en nosotros. Limpiarlo. Una buena tierra, un buen terreno es un terreno limpio. Porque mire que todos los terrenos estaban, uno tenía piedras, el otro tenía espinos y el otro vinieron las aves porque estaba junto al camino. Necesitamos un terreno apto, limpio, que sea ablandado y que sea limpio. Y el corazón necesita ser limpiado de los deseos, de las codicias, de otras cosas, de los afanes, del pecado, de la vanidad, para que la palabra pueda encontrar y profundizar en nosotros. Muchos no tienen un corazón fértil porque están llenos de codicia, de afanes y de amor a las riquezas.
Necesitamos desarrollar un contacto diario con la palabra hasta que ella penetre en nuestros corazones. Un contacto diario, no 5 minutos ni 10 minutos. La raíz se desarrolla hacia abajo, hacia abajo. Es más importante la raíz que el fruto. ¿Qué es lo que hoy el Evangelio? El Evangelio, cuando viene y nos preguntan: tú eres cristiano, ¿qué haces? ¿Qué te ha dado Dios? Y no nos preguntamos cuánto has cambiado, cómo eras antes y ahora qué eres. Porque el cambio viene primero, para yo poder tener un fruto, primero tengo que ir hacia abajo, profundizar mis raíces espirituales. Pero hoy muchos cristianos dan fruto, ministerios dan fruto, 5 años, 6 años, 7 años dan fruto. Pero yo he visto hombres de Dios que les tocó esperar 12 años, 15 años para ver el fruto en las misiones. Misioneros que duraron años en un lugar para ver un alma convertida donde no había cristianos, y perseveraron echando raíces, orando, creyendo a Dios, sirviéndole a Dios. Echaron raíces y después de los años vieron fruto. Yo no creo en cristianos que dan fruto de un día para otro. Yo no creo en ministerios que dan fruto de un día para otro, porque los frutos primero crecen. Primero debe crecer hacia abajo una raíz para que el fruto sea verdadero. Porque el fruto que nace pronto se marchita, se quema. El fruto que uno ve pronto se va a quemar. Como cristianos necesitamos primero dedicarnos a desarrollar nuestras raíces, y Dios se va a encargar del fruto. Raíces, para que nada te aparte de Dios, para que nada te robe la verdad, para que nada te desvíe del camino, para que nada te debilite. Todas las cosas que puedan suceder, tú estés firme porque tienes raíces profundas de la palabra, de la verdad. Y nadie podrá cambiar tu forma de pensar, porque la palabra de Dios es lo que gobierna tu mente, porque la palabra de Dios gobierna tus emociones, porque la palabra de Dios gobierna tu carácter. Y nada podrá moverte, nadie. Sin una buena raíz, no habrá un fruto permanente en tu vida. Dedícate a la raíz de tu vida espiritual, dedícate a dar fruto espiritual. Primero, edifica una buena raíz a través de la palabra de Dios. Aunque no se vea el fruto, pronto la raíz comenzará a dejar ver tu fortaleza. Aunque tú no veas fruto mucho en tu vida, sigue desarrollando la raíz. Sigue desarrollando la raíz. Sigue echando tu raíz hacia abajo. Y van a ver tu fortaleza. Van a ver tu fuerza cuando comiences a brotar. El fruto se verá con el tiempo. El fruto se verá con el tiempo. Pero hoy en día necesitamos más raíces. Más raíces. Hay cristianos que se veían: wow, mira ese cristiano, mira cómo predica, mira cómo canta, mira cómo sirve a Dios. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Porque el fruto fue muy rápido. ¿Y qué pasó? Se quemó, se secó. Porque primero se vio el fruto, pero no se veían sus raíces. Sus raíces eran débiles, sus raíces eran superficiales, sus raíces no eran profundas. Pero hay cristianos que no se están notando, ministerios que no se notan, cristianos que nadie los conoce, pero tienen raíces. Y va a llegar el tiempo de dar sus frutos y van a ser fuertes. Nadie los va a tumbar. Vamos a darle la gloria a Dios en esta mañana. Vamos a orar un momento para que Dios te ayude a crecer
a ser firme en estos tiempos. Más que nunca hoy necesitamos fortaleza, dar raíces espirituales, tener firmeza ante el calor que va a venir de las aflicciones, el calor de las tribulaciones. Pero ese sol no te va a marchitar, porque vas a tener raíces profundas. Tus raíces nadie las ve, tus raíces nadie las puede ver, pero si tú tienes raíces profundas, entonces van a ver tu fuerza, que es lo que hoy van a ver. Hoy se necesitan cristianos fuertes, hoy se necesitan creyentes fuertes como resultado de las raíces que tienen. Y las raíces son la palabra, lo adherido que está la Biblia en tu mente, en tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra, porque ella hoy nos ha enseñado principios que van a bendecir grandemente nuestra vida en medio de tiempos difíciles. Hoy el Señor nos ha enseñado lo importante que es que la palabra de Dios halle raíces en nuestra vida, forme raíces en nuestra vida. La palabra, Señor, tuya en nuestros corazones sea arraigada para darnos fuerza, que nuestras raíces sean profundas, que nuestras raíces sean fuertes. Queremos crecer primero hacia abajo, no queremos crecer hacia arriba, porque hoy muchos crecen hacia arriba. Hoy muchos miran es el fruto de arriba, pero no miran la raíz. Y en la raíz es donde está el secreto de la fortaleza del cristiano. En la raíz espiritual es donde está la fortaleza nuestra. Porque de una buena raíz viene la firmeza de ese cristiano. No queremos, Señor, orar por los frutos. No queremos que vean, Señor, que hemos brotado pronto. No queremos que vean nuestro gozo y nuestra alegría pronto, porque va a ser pasajero. Queremos primero adentrarnos. Queremos primero dar raíces profundas, espirituales, crecer en la palabra, en el estudio, en la comprensión, en el entendimiento de tu palabra, arraigar la verdad, arraigar los principios. Eso es lo que hoy necesitamos. No vamos a defender la fe, Señor, en estos tiempos con tantas cosas. Hoy vamos a defender la fe es con la palabra únicamente. No hay otra herramienta, no hay otra arma más importante, más fuerte. El arma que nos has dado para enfrentarnos a los tiempos turbulentos. La herramienta y el arma que nos has dado para enfrentar las aflicciones y las tormentas que van a venir es tu palabra. Es lo que nos has dado. Tu palabra, Señor, es lo que nos dará la fuerza para enfrentar toda ideología diabólica que se levante en contra de nuestros hijos. Es la única arma, la palabra. Enseñar la palabra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Cuando estemos en la casa, cuando nos levantemos, al acostarnos, al levantarnos, al salir a la calle, al ir por el camino, repetirás estas palabras a los hijos de tus hijos. Repetirás estas palabras estando en tu casa, estando en la calle. Las escribirás en los postes de tu casa, en el dintel de la puerta, las escribirás. Las atarás como una antorcha en tu mente, en tu cabeza, en tu brazo, la atarás. Como un frontal en tu mente, la pondrás para que se vea. El Señor ha dicho, ata la palabra en tu brazo, átala, colócala en tu cabeza, colócala en tu mente y esa palabra te acompañará para donde tú vayas. Esa palabra es la que hoy necesitamos para enfrentar esos tiempos. Es la palabra la que nos llevará a todo lugar y nada podrá movernos, nada podrá darnos temor, porque la palabra es lo que fortalece nuestra vida. Pídele al Señor en esta mañana, quiero
Que la palabra, Señor, forme sus raíces en mi vida. Quiero tener raíces firmes en la fe. Que mis raíces sean fuertes. Que mis raíces, Señor, me ayuden, oh Dios, a enfrentar al enemigo. Que el enemigo no robe la verdad que ha sembrado en mi corazón. Que las familias, Señor, prevalezcan en la verdad. Que las familias perseveren en la verdad en esta hora. Bendigo cada hogar, cada familia que hoy se levanta, cada familia que hoy se dispone, que hoy ha escuchado el mensaje, cada persona que ha escuchado el mensaje en esta hora, Señor, bendigo sus vidas. Bendigo cada familia, oh Dios. Trae fortaleza a sus hogares. Oh Dios, que aquellos que vieron la enseñanza, que la hayan comprendido, que hayan entendido la verdad, oh Dios, para que tú los sanes, para que se conviertan. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos más profundos del corazón. Gracias por tu palabra, porque es maravillosa y es el arma, es la bendición que nos has dado, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Saludos a todos los que pudieron estar conectados con este servicio. Que el Señor les bendiga grandemente en sus familias. Saludos a todos los hermanos de la iglesia y esperamos vernos pronto. Estamos orando por cada uno de ustedes y seguimos conectados, seguimos trabajando para que el reino de Dios siga creciendo y se siga extendiendo aquí en Baranoa y en todo lugar. Dios les bendiga a todos los amigos que nos vieron, que el Señor les ayude en estos tiempos difíciles también en cada uno de sus hogares y familias. Bendiciones a todos, saludos.